Empresarios del transporte iniciaron el fin de semana una regulada en el servicio como medida de presión para que el gobierno acepte sus pretensiones con respecto al precio del pasaje. Esquinas abarrotadas de personas esperando y buses repletos de pasajeros fueron las escenas comunes en Asunción y el área metropolitana. Los usuarios ya buscan opciones para llegar a sus trabajos pensando en el paro anunciado para el próximo 6 de agosto. La presión ciudadana obligó al presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, a reunirse con el ministro de la Función Pública, Humberto Peralta, y concretar así un acuerdo interinstitucional entre ambas entidades para eliminar direcciones y bonificaciones innecesarias. Peralta afirmó que no se habló específicamente de un recorte de personal, sino más bien de una racionalización de los mismos, además de definir cuáles son los cargos administrativos y los cargos de confianza. Alguien va a quedar con el salario congelado y alguien puede quedar sin gratificaciones. Este lunes se realizó la pericia a un lujoso vehículo recuperado recientemente en el departamento de Alto Paraná y que sería propiedad de una alta funcionaria del gobierno de Argentina. Autoridades nacionales de diversas instituciones se abocan a encontrar los demás vehículos con documentación falsa que se encuentran dispersos por todo el país. Israel aceptó la propuesta egipcia de una tregua de 72 horas en la Franja de Gaza. Tras las negociaciones en El Cairo, el gobierno de Benjamín Netanyahu accedió al cese del fuego que entrará en vigor a partir de este martes a la mañana. Sin embargo, los palestinos dicen no creer en las treguas.